Has sido acusado de un crimen espantoso, uno que no cometiste. Frente a ti, un sistema judicial que no está interesado en tu inocencia, sino en tu confesión. Si insistes en tu inocencia, te arriesgas a ser condenado, ejecutado sin piedad. Pero si cedes, si confiesas un crimen que no has cometido, y acusas a otros, puedes salvarte. Serás libre. ¿Qué eliges? ¿La mentira salvadora o la verdad que te llevará a la muerte? Esta fue la terrible elección que enfrentaron los acusados de brujería en Salem, Massachusetts, entre 1692 y 1693. La historia comienza en una comunidad puritana, un pueblo aislado donde la vida estaba regida por estrictas normas religiosas. Salem había sido fundada por puritanos ingleses en 1626, un grupo que temía el pecado y que vivía bajo la constante amenaza de las enfermedades, el hambre y la guerra. Las relaciones entre los habitantes eran frágiles, tensas, y cualquier desvío de la norma podía ser mortal. Pero lo que peor les afectaba era un invierno cruel, el más frío que se recordaba, un invierno de desesperación. En este ambiente de opresión y miedo, dos primas, Betty Paris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, comenzaron a comportarse de manera extraña. Sus cuerpos se contorsionaban, caían en ataques, gritaban de dolor sin razón aparente. Los médicos no encontraron nada físico, pero pronto llegó una diagnosis: las niñas estaban bajo el poder de una fuerza maligna. La histeria se desató. Las personas en Salem comenzaron a hablar de brujería, de demonios que habían invadido el mundo. Rápidamente, los síntomas se extendieron a otras niñas del pueblo. 12 jóvenes comenzaron a mostrar señales de ser poseídas, y las acusaciones empezaron a salir a la luz. Los niños decían ver fantasmas invisibles que las tocaban, mientras sus cuerpos caían en espasmos violentos. En medio de este caos, las acusaciones no tardaron en llegar. 3 mujeres, consideradas extrañas o apartadas de la comunidad, fueron señaladas como responsables del tormento. En la noche del 29 de febrero, las autoridades arrestaron a 3 mujeres: Sarah Good, una madre pobre y embarazada; Sarah Osborne, que no había asistido a la iglesia en años y había demandado a una familia influyente; y Tituba, una esclava que vivía en la casa de los Paris. La acusación era clara: ellas eran las brujas que, bajo el poder del diablo, atormentaban a las niñas. Tituba, inicialmente negando cualquier implicación, pronto cedió ante la presión. En un giro desgarrador, confesó haber practicado la brujería a instancias del diablo, y, en su desesperación, acusó a Sarah Good y Sarah Osborne. Mientras las acusadas mantenían su inocencia, Tituba, temerosa por su vida, se convirtió en el instrumento de la condena de otras. Osborne murió en prisión, y Good fue repudiada por su propio esposo, quien testificó que ella era una bruja. Incluso su hija de 4 años fue arrestada, y bajo la amenaza de ser condenada, acusó a su propia madre. Sarah Good, tras dar a luz en prisión a su bebé fallecido, fue finalmente condenada y ahorcada, mientras Tituba fue liberada, tras su confesión, a pesar de haber sido parte de la maquinaria que destruía vidas. Su supervivencia fue una excepción, pero su confesión alimentó la máquina de acusaciones que ya se había descontrolado. A medida que las acusaciones crecían, también lo hacía el número de confesiones falsas. Las autoridades prometían a las personas acusadas que serían liberadas y confesaban, pero si insistían en su inocencia, la única salida era la horca. El tribunal, cegado por la fe y la superstición, aceptó cualquier tipo de evidencia sin cuestionarla. Se presentó como prueba la evidencia espectral, en la que las niñas se desmayaban o deliraban, señalando a las brujas invisibles que las tocaban. Para empeorar aún más las cosas, muchos de los miembros del jurado estaban relacionados con los acusadores, lo que socavaba cualquier intento de objetividad. Aquellos que se atrevían a hablar en contra de la locura, como el juez Nathaniel Saltonstall, fueron rápidamente descalificados y tachados de sospechosos. En cuestión de meses, más de 100 personas fueron encarceladas. 14 mujeres y 6 hombres fueron ejecutados por un crimen que ni ellos ni nadie había cometido. Mientras tanto, las acusaciones continuaban extendiéndose, más allá de Salem, tocando a las comunidades vecinas, alcanzando incluso a figuras poderosas. Fue cuando la esposa del propio gobernador fue acusada que el caos llegó a su fin. El gobernador, ante la magnitud de la locura que había arrasado con su propia familia, suspendió los juicios. La condena se levantó, las sentencias se modificaron y los prisioneros fueron liberados, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Más de 20 personas habían perdido la vida en nombre de la fe y la superstición, y una comunidad había sido destruida por el pánico colectivo. Hoy, muchos se preguntan qué causó el comportamiento de las niñas: ¿un brote de histeria colectiva? ¿Un veneno causado por hongos alucinógenos? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es indiscutible es que Salem fue víctima de su propia paranoia, de un fervor religioso mal dirigido,
y de un sistema judicial que prefirió la confesión a la verdad. Y así, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Si te ha interesado conocer más historias sobre la magia y sus historias, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video.